Buenas tardes, soy Andrés Medina, dinamizador del curso. Ya veo que casi todos han podido conectarse, cosa que me alegra mucho. Seguimos dándole apoyo a través de la mesa de ayuda a quienes han levantado la mano pidiendo auxilio para lograr la conexión, pero ya somos una mayoría los que estamos conectados. Pues antes que nada, darles la bienvenida, darles las gracias por participar de este espacio de interlocución. En nombre pues del equipo del Centro de Memoria y del PNUD, pues les agradecemos mucho por su asistencia y participación en este primer evento de diálogo. Como ustedes saben, este es el webinar que está dirigido a hablar de protección de archivos de derechos humanos. Contaremos con tres invitados muy grandes, muy importantes, muy notables y que tienen realmente gran experiencia en el trabajo en relación con protección de archivos de derechos humanos. En primer lugar, contaremos con la participación de Elizabeth Baumgartner, de Swiss Peace, del programa Dealing with the Past. Ella nos va a hablar de en qué consiste ese programa, cómo desde Swiss Peace se ha ido trabajando el tema de protección de archivos internacionales de derechos humanos. Luego tendremos la presentación del Banco de Datos del CINEP a cargo de Jerry Garavito y de Alejandro Burgos. Ellos nos van a hablar extensamente sobre los objetivos, el origen, la metodología inclusive del Banco de Datos. Y luego tendremos la participación de Estela Carreño, de la asesora de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, que nos va a hablar sobre la experiencia del Banco de Contenidos, que ella, pues, con el que ella ha trabajado desde hace ya varios años, y que es un intento por hacer un banco de datos colaborativo donde se pueden compartir experiencias, y se puede compartir información audiovisual desde diferentes iniciativas territoriales, y se puede compartir información entre ellos. Entonces tenemos como tres grandes escenarios, un escenario más de orden global, uno nacional y otro donde podemos compartir bajo un esquema colaborativo la información, en este caso con un peso muy fuerte en el de el Banco de Contenidos de Estela Carreño, de radios comunitarias, con el CINEP con una fuerza más en prensa escrita. Como metodología de esta sesión, vamos a hacer un pequeño cambio. Elizabeth Baumgartner está en este momento en Berlín, tienen una muy grande diferencia horaria, casi en este momento son las 9 de la noche allá, entonces vamos a comenzar con ella. Ella nos va a hacer la presentación de su conferencia, y luego pasaremos a compartir algunas preguntas y alguna discusión con ella. Finalizado el espacio que tendrá Elizabeth, ya retomaremos nuevamente ya aquí en Colombia con los invitados de Colombia, con el CINEP y con Estela del Ministerio de Cultura. En esa segunda sesión presentará primero el CINEP, luego el Ministerio de Cultura, y luego haremos una ronda de preguntas y discusión entre todos, más o menos para terminar entre 1 hora y media y 2 horas a partir de ahora. Las preguntas les agradecemos que nos las vayan compartiendo a través del chat. Así nosotros vamos a ir tomándolas, haciendo un registro de ellas, y trataremos de sintetizarlas y de presentárselas a los conferencistas de la manera más eficiente posible. En algún momento, si el tiempo nos favorece, podemos darles la palabra a ustedes para que puedan también participar, pero pues ahí vamos viendo dependiendo del tiempo que podamos manejar. Creo que con esto ya finalizo la introducción y le cedo la palabra a Elizabeth para que comience con su conferencia. Muchas gracias, Elizabeth, por la disposición para estar presente y compartir este momento con nosotros, siendo tan tarde allá en Alemania. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé cuánto tiempo tengo ahora porque hemos empezado un poco más tarde
algo como 10 minutos, así. ¿Tengo audio? Sí, sí. Elizabeth, lo que tenías programado continúa, no hay problema. Sí. Bueno, voy a hablar un poco de una iniciativa que hemos empezado ya hace más que un año, en el contexto de un proyecto que tenemos nosotros con el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Suiza y el Archivo Federal de Suiza, que es trabajar sobre el tema de archivos y dealing with the past, abordaje del pasado. Hablamos de abordar el pasado. Y en este proyecto había un interés muy grande del Ministerio de Asuntos Extranjeros suizo, pero también de organizaciones internacionales y también de la ONU y también del Consejo Internacional de Archivos de la UNESCO, de trabajar sobre el tema de protección de archivos a un nivel internacional. Y además archivos que es tan importante para procesos actuales y futuros que abordan el pasado. No son cualquier archivos, pero esos archivos que ustedes llaman archivos de derechos humanos. ¿Y por qué es importante? Es obvio que esos procesos que se ocupan del derecho al saber, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición utilizan archivos. Y sin archivos ellos no pueden funcionar. Y eso también se encuentra, por ejemplo, en el conjunto actualizado de principios contra la impunidad. También se llaman principios Schwane-Orenliche. Y hay unos principios que que hablan de esa importancia de esos archivos. Y utilizo aquí el imagen que nosotros utilizamos para trabajar un poco más sobre el tema de abordar el pasado y para mostrar que es obvio que los archivos juegan un papel muy importante en todos esos mecanismos. El problema ahora es que ¿por qué esos archivos contienen material e información que también es importante en cuestiones jurídicas? Muchas veces están en riesgo. Están en riesgo de destrucción, de alteración, por varias razones, no únicamente de accionadas por acción humana, pero también riesgos relacionados con defensas institucionales, por ejemplo, falta de capacidad de restauración o conservación, negligencia, orden administrativo, etcétera, y también riesgos naturales, incendios, inundaciones, terremotos, etcétera. Y los riesgos más importantes que nosotros encontramos en el momento, obvio, son riesgos por acción humana, desorden civil, conflicto armado, ocupación militar, etcétera. Y por eso algunas imágenes aquí de Alemania, en que la Stasi, la policía de seguridad en Alemania después del fin del régimen, destruyeron sus archivos, pero también aquí una imagen de Guatemala, en que del archivo de la Policía Nacional, donde no hubo una destrucción activa, pero como han dejado el archivo
había una destrucción por la naturaleza, por la humedad, etcétera, que fue muy difícil a reparar esos archivos. Por eso, el principio 14 del conjunto de principios contra la impunidad es muy claro que archivos deben ser preservados para garantizar el derecho a saber. Y deben aplicarse medidas técnicas, pero también penalidades para prevenir cualquier remoción, destrucción o falsificación de archivos. Ahora hemos pensado qué podemos hacer a nivel internacional, porque las medidas más importantes de protección es obvio que tienen que pasar al nivel local. Es importante de encontrar soluciones a nivel local antes de pensar a un traslado de archivos al exterior. Esas son estrategias para preservación de los archivos, planes de contingencia con diferentes fases, planeación de contingencias con acciones específicas y etcétera. Pero hay situaciones en que esta no funciona y por eso esas diferentes organizaciones han empezado a desarrollar principios guía para refugios seguros para archivos en riesgo. Fue también Pablo de Graef que en un taller con el CICR y el Alto Comisario de Derechos Humanos y Swiss Peace empezó a discutir ese tema. Hemos tomado la iniciativa de continuar esta discusión y ahora estamos en la fase de consultación de esos principios con diferentes organizaciones y ahora están en consultación con el Consejo Internacional de Archivos. ¿Qué son esos principios? La idea detrás de esos principios es de obtener un balance entre las instituciones que están buscando un refugio seguro para sus archivos y las instituciones que están en una posición de ofrecer tal refugio. Porque muchas veces hay un imbalance, porque los que tienen los recursos, que pueden tomar esos archivos, están en una posición mucho más fuerte y en muchos casos había situaciones en que las instituciones que han enviado archivos han perdido el control. Y esos principios tienden a dar una garantía que hay un balance entre esas instituciones. Hay tres partes: los principios generales que describen, que dan un poco el contexto, y es muy claro que se trata de archivos que contribuyen al abordar el pasado. No hablamos de cualquier archivos en estos principios, pero de archivos que contribuyen a ese trabajo. Y que están por eso en riesgo de ser alterados o destruidos. El segundo principio muy importante es que un traslado de archivos, sobre todo de originales, debe ser el último recurso. Es importante de buscar soluciones primero al nivel local antes de buscar una solución en que archivos son trasladados a otro lugar, al interior o al exterior del país. Y
importante, si hay un traslado, es importante que hay transparencia total sobre el contexto, las leyes políticas, estándares, procesos, procedimientos, y que las dos instituciones conocen todos esos detalles y que pueden verificarlos también. También es importante es un punto importante, un principio importante, que cualquier solución de refugio seguro debe basarse en un acuerdo bilateral escrito entre la institución emisora y la institución receptora. Y que en este acuerdo tiene que estar todos los detalles sobre el tema del acuerdo, los roles y las responsabilidades, las obligaciones y también los pasos jurídicos a seguir en un caso de desacuerdo. Y también todos los detalles técnicos del traslado y del acceso, etc. El importante es que este acuerdo es un acuerdo justo y que sigue también unos principios éticos muy importantes. Y que no hay un beneficio financiero de la institución que ofrece un refugio seguro. Después, en el segundo parte, hay principios sobre el contenido del acuerdo, los procesos, las cuestiones de propiedad. Es importante que la propiedad de los archivos está con la institución que manda los archivos y que esta institución mantiene el control. También hay que discutir entre las instituciones la duración limitada. Estas soluciones de un refugio seguro normalmente es de duración limitada hasta el momento que hay seguridad en el país. Y también las cuestiones de anticipación de sucesión son muy importantes y es importante que eso está en el acuerdo entre las instituciones. Tercero, hay los principios sobre las características de las instituciones receptoras, porque es importante que estas instituciones están en un entorno legal estable, que también tienen las posibilidades de garantizar un buen manejo del material, las características físicas, financieros, etcétera, tienen que estar garantizado para una buena recepción y manejo de los archivos según estándares profesionales altas. Eso es la idea de esos principios. También es posible de mandarles esos principios para que puedan leerlo en más detalle, también con el borrador de los comentarios que hemos escrito, si hay interés de saber más sobre esos principios. Y pueden ver todo eso en nuestra página web. Aquí hay todos los detalles, los comentarios y el borrador de los principios que en el momento están en consultación con el Consejo Internacional de Archivos. Yo veo que hay unas preguntas. ¿Cómo identificar a un buen
aliado en el caso de tener que guardar un backstage de los archivos en el extranjero para asegurar que no se pierdan o se dificulte acceder nuevamente a ellos. Bueno, esa es una pregunta muy importante, Armando. Sí, eso es una cuestión muy importante y que tiene que, por eso es importante de tener un buen acuerdo que arregla todos esos detalles. Y también tal vez incluir un mecanismo de verificación en el acuerdo. Y Andrés pregunta cómo determinar el espacio de un archivo teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas si no se ajusta a la normativa. Las características físicas de las instituciones receptoras es una cuestión muy importante. Hemos discutido eso muchas veces porque hay estándares internacionales que son muy, muy altas, pero es algo que lo importante es que la institución receptora está muy transparente sobre las posibilidades técnicas que tiene y que la institución que manda archivos está de acuerdo con las posibilidades técnicas que tiene la otra institución. Y estamos tratando de establecer una manera de tener algo como un roster donde instituciones que tienen la posibilidad de ofrecer un refugio seguro pueden presentar las posibilidades técnicas que tienen. Pero es una pregunta muy, muy importante que estamos discutiendo en el grupo de expertos que está trabajando sobre esos principios. Si nosotros... hay más preguntas. ¿Qué recomendaciones de perfil de instituciones para custodiar un archivo de algún pueblo indígena? Hay muchas preguntas. ¿Cómo hacemos? Hola Elizabeth, gracias. Pues si quieres, pues tratamos las preguntas que creo que la participación se comenzó a activar en este momento. Entonces, no sé cuánto tiempo más dispones y alcanzamos a mirar estas tres últimas preguntas para finalizar tu presentación. ¿Podría ser? Sí, voy a intentar responder. Pienso lo de Andrés, ya respondí. Edwin, Mauricio Capaz. Edwin, Mauricio, ¿qué recomendaciones de perfil de instituciones para custodiar un archivo de algún pueblo indígena? No entiendo muy bien qué es perfil de instituciones. Bueno, lo general que pensamos que en contextos como Colombia, donde ya hay instituciones muy, muy fuertes que ya tienen todo que es necesario para dar un refugio seguro en el país, la solución primera sería de trabajar en el país y ofrecer esos refugios seguros en el país, donde no hay necesidad por riesgos de naturaleza o de conflicto armado. Lo primero sería de buscar soluciones en el país, soluciones locales. Y pienso que ya hay esas instituciones en Colombia que
que tienen las posibilidades, las instalaciones necesarias para garantizar un archivo seguro. No sé si eso es la respuesta a esta pregunta. Y Daniel, Swisspeace ha realizado algún tipo de asesoría o se ha responsabilizado de archivos humanos en el marco de las negociaciones en Colombia. Hemos tenido un pequeño proyecto junto con el centro, no para asegurar archivos, pero más bien hacer un mapping de archivos de la Fiscalía que serían importantes en los procesos que están realizándose ahora en Colombia. Eso fue algo que hemos hecho, pero en Colombia ya hay tantos expertos en estas cuestiones que no hay necesidad de hacer mucho asesoría en este tema. En nuestra organización tenemos toda la información, folder, cartillas, libros en un mismo lugar y el resto está en 2 computadores, pero nuestra sede es muy húmeda. Sí, eso es un problema que nosotros encontramos en muchos contextos. Además, hay organizaciones en Suiza que tampoco no tienen las condiciones mejores para archivos. Y es algo que sí, que es importante. Y yo sé que el proyecto en Colombia del centro de dar un refugio seguro con copias digitales a pequeños archivos de la sociedad civil nos parece un proyecto muy, muy importante. También para tener una copia de seguridad de esos archivos, como están escribiendo aquí, y por lo menos tener una copia. Lo ideal sería, es claro que sería mejor también de asegurar los originales, pero eso es un trabajo muy, muy complicado y requiere también recursos que muchas veces las pequeñas organizaciones de la sociedad civil no tienen. Yo no sé si el centro también hace ese trabajo de dar un soporte a la preservación de los originales, porque de verdad es un trabajo muy importante, pero sin fin y muy complicado, sobre todo si tienen que trabajar en las regiones. Sí, Elizabeth, discúlpame, te interrumpo. Sí, nosotros efectivamente prestamos ese servicio de fortalecimiento, lo llamamos, es toda una estrategia de fortalecimiento que no solo busca dar algunos lineamientos y algunas prácticas de conservación de los documentos, sino que también se pretende mejorar en todas las etapas. La clasificación, la organización documental, el uso social y la divulgación de los archivos de una manera integral. Entonces, sí, nosotros lo ofrecemos. De hecho, eso hace parte de los contenidos del segundo módulo de este curso virtual, donde vamos a ofrecer algunos lineamientos, algunas estrategias básicas para que puedan administrar sus archivos y conservarlos de manera adecuada. Yo entiendo que tienes el tiempo corto, no quiero que nos extendamos demasiado más allá de los límites del agotamiento. Sí. Entonces, pues yo quisiera creo que nos podemos detener acá. Todavía estamos recibiendo algunas preguntas,
pero si aceptan la propuesta, y siguiendo un poco la recomendación de Richard Nixon, eh, podemos continuar Responder por escrito, sí. Sí, ustedes tienen en este momento un acceso a la plataforma del curso, van a estar como acompañantes a lo largo de este curso compartiendo con nosotros, entonces podemos configurar un hilo de discusión, un foro en el que vamos a darle continuidad a los temas discutidos en esta primera conferencia para que podamos profundizar en algunas de las inquietudes que tienen aún nuestros participantes, si te parece. Sí, es una muy buena idea, sí. Perfecto, Elizabeth. Entonces, siendo así, en nombre de todo nuestro equipo y de los participantes, te damos las gracias por acompañarnos en esta conferencia inaugural de este curso. Te agradecemos por toda la disposición que has tenido, tanto en horario como en la elaboración de la presentación y en compartirla con nosotros. Y estaremos entonces, continuaremos en contacto para seguir discutiendo sobre estos criterios y estos principios, que sí, de entrada te agradezco si nos puedes compartir información para que podamos ir leyendo y aumentando nuestros conocimientos en todo lo referente a la conservación en refugios seguros de la información. Sí, muy bien, sí. Muchas gracias a ustedes. Entonces, una feliz noche y estamos en contacto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, continuando con nuestra agenda del día, les damos nuestra palabra, les cedemos la palabra a los representantes del banco de datos del CINEP. Vamos a comenzar con Jerry Garavito, quien nos va a hablar sobre el origen, la experiencia y la metodología del banco de datos de derechos humanos y violencia política. Entonces, un saludo, Jerry, y adelante, estamos atentos a la presentación. Bueno, gracias y bueno, un saludo a todos y a todas quienes nos acompañan. Bueno, también agradecer la oportunidad. Ya anunciaron mi nombre es Jerry Garavito, con mi compañero Alejandro o Eduardo Burgos. Vamos a compartirles lo que es el proceso de banco de datos y en particular el proceso más de manejo de archivos de información en una parte final de esta presentación. Bueno, con Alejandra tenemos algún tiempo trabajando en el banco de datos, más de 10 años, en mi caso de abogado, y Alejandro es periodista. Sin más, les cuento, ¿no? Que el banco de datos del CINEP es una apuesta en favor de las víctimas y una apuesta para preservar su memoria o la memoria de la vulneración de sus derechos elementales a la vida, a la libertad y la integridad. Y una apuesta en la que se parte de un principio fundamental, el cual es privilegiar la versión de las víctimas, ¿no? En un contexto bastante difícil donde confluyen, ¿no? Han confluido diversos actores armados, ilegales, legales, institucionales también, que esa versión a veces por parte de las víctimas es poco creída o fue poco creída en algún momento de nuestra historia reciente. Entonces hemos partido en este trabajo que tiene más de 25 años, desde 1987 estamos trabajando esta apuesta de banco de datos con este principio como tal. Ahora, para que comprendamos un poco el proceso, la metodología de banco de datos de violencia política y de derechos humanos, les puedo decir que nuestro proceso metodológico está compartido como en 4 momentos, ¿verdad? Un primer momento que le llamamos de investigación y documentación de la información. Un segundo que es de análisis y encuadramiento de la información en razón a unas categorías que hemos diseñado. Un tercer momento que es de sistematización y protección de la información y de la fuente del archivo o de los archivos en sí mismos.
Y finalmente, el tema de la publicación, ¿no? Como una forma también de hacer audible las voces de esas víctimas que en algún momento nos han contado sus historias. En cuanto al primer momento, ¿no?, de investigación y documentación, debemos hablar de algunas cosas, ¿no? Lo primero son las fuentes de información, ¿verdad?, que manejamos. El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, hoy, a través del tiempo, ha constituido lo que le denominan una Red Nacional de Banco de Datos de Derechos Humanos, ¿no?, que es un conjunto de organizaciones que con el apoyo y el acompañamiento desde el CINEP han logrado en los territorios, en diferentes regiones del país, en más de 15 experiencias, o más de 15 bancos de datos regionales, y un número mayor de organizaciones sociales, eclesiales, de base, perteneciendo a diferentes grupos, constituir unas experiencias propias de bancos de datos, ¿no?, asumiéndolas desde unos principios fundamentales que manejamos allí. Por ejemplo, el uso de nuestras categorías, o las categorías que manejamos en el marco que tenemos, que ya más adelante les voy a explicar, y el acuerdo sobre lo fundamental, por ejemplo, que cada banco de datos maneja una autonomía propia, entre otros. Y una segunda fuente de información, entonces cuando hablamos de la Red Nacional de Banco de Datos, estamos hablando de acceso de información sobre fuentes directas de la información. Son procesos que acompañan a comunidades, a víctimas, y esa es una de las fuentes de información. Y la otra es la revisión de prensa o la revisión documental, ¿no?, que se realiza actualmente en el banco, en el Banco de Datos del CINEP. Esto ha generado además una otra apuesta en el CINEP, que es el tema del archivo de prensa, que tiene más de 70 descriptores o categorías de análisis sobre diferentes temas a nivel nacional. Esas son las dos fuentes de información, el tema de investigación y documentación. En cuanto a instrumentos, ¿no?, o herramientas para hacer esa documentación, realmente podemos decir que hay unos instrumentos que se han diseñado a lo largo del tiempo, algunos con un nivel de complejidad mayor, otras con menor nivel de complejidad, o también la documentación se realiza sin estos instrumentos, más dado a momentos coyunturales, a información o documentos que las víctimas ofrezcan. Pero, por ejemplo, tenemos un instrumento que trabaja el tema de datos básicos de un relato, que es esa serie de preguntas que nunca podrían faltar para conocer qué pasó o qué le pasó a una persona. También hay un documento con un nivel un poquito más de especificidad, de desarrollo, que se llama Datos Importantes para recoger información sobre casos de violencia política en Colombia, que se ha diseñado. Y finalmente un formato un poco más complejo de documentación de casos, que ya se amplía la información con diferentes elementos de descripción, no solamente del hecho, sino de antecedentes, de localización geográfica, de daños, consentimientos y otros elementos allí que, digamos, se han puesto a prueba y que facilita entonces la labor de investigación y documentación con las diversas fuentes que consultamos. Luego tenemos un momento que es el momento de análisis y encuadramiento de la información. Bueno, quien me dio la instrucción, hago un paréntesis, no sé cómo ir apuntando, si la presentación se puede apuntar o tiene apuntador, pero ahí donde dice violencia política, nosotros partimos de ese elemento fundamental. Consideramos la violencia política como aquella como aquel medio de lucha político-social con el fin de destruir, modificar un modelo de Estado-sociedad, o aquella que también se da para mantener, ¿no?, el establecimiento. Entonces, en cualquiera de las dos posibilidades, ahí se están hablando de autores, ¿no? Autores, entonces, estatales o legales, o autores ilegales, o insurgentes y estatales. Entonces, de acuerdo a la autoría,
Y partiendo de ese concepto de violencia política, manejamos, ustedes verán más aquí abajito en el cuadro, que dice 1, 2, 3, 4, unas categorías, ¿no?, de análisis de esa información que vamos investigando y documentando. Entonces, una primera categoría es la violación a los derechos humanos, una segunda es la violencia político y social, y una tercera es la infracción al derecho internacional humanitario, hoy le llamamos infracción al derecho internacional humanitario consuetudinario, y finalmente acciones bélicas, ¿no? Digamos, esto tratando de retratar un poquito el conflicto en Colombia. Sobre esa categoría ustedes verán en rojo unas motivaciones. Entonces, por ejemplo, hay motivaciones de persecución política, de abuso, exceso de autoridad o intolerancia social. Asimismo, sobre las motivaciones, hay derechos vulnerados. En nuestro caso, la información que recaudamos, la recaudamos sobre 3 derechos esenciales, o le llamamos el núcleo esencial de derechos: vida, libertad e integridad. Y asimismo, sobre cada derecho, entonces, hay un conjunto de conductas o tipologías que llamamos que hacen que esa información la podamos entonces determinar dentro de este marco conceptual a qué corresponde. O sea, un hecho, dependiendo del autor, la materia, a qué corresponde en razón a este marco conceptual. Entonces, ese es nuestro segundo paso de banco de datos. Tercero, viene el tema de la sistematización, protección y archivo de la información. Por ejemplo, tenemos el sistema de información de violencia política en línea. Esto es el CIBE, le llamamos. Esto es un motor de bases de datos, ¿no? Donde se captura la información y además se capturan los archivos de las fuentes de información. Esto simplemente es, quiero hacer explícito que es el motor de la base de datos, o sea, lo que uno ve, ¿no? Como esa página web que tiene un formulario, entonces uno va llenando ahí apartes y esos apartes van facilitándole el acceso a la información localizada, describiendo las características de las víctimas, las conductas, los presuntos responsables, anexándoles las fuentes y demás. Pero este motor de bases de datos, ¿verdad?, o esa ficha de captura de información está soportada sobre un sistema operativo. Realmente es un sistema operativo así como Windows, como iOS, como Linux. En el banco de datos del CINEP se hizo una apuesta realmente importante y se creó un sistema operativo propio que soporta no solamente el motor de bases de datos, sino que permite, lo más importante es que permite la protección de la información a través de protocolos de cifrado de la misma, ¿verdad? Y un protocolo especial que permite, cuando uno suba una fuente, proteger la fuente de manera automática, ¿no? Que digamos una protección ahí adicional, con unos protocolos que permiten, por ejemplo, hacer copia de la información automática y subirla y trasladarla a un servidor espejo, o sea, a otro lugar de manera automática, que permite recuperar esa información en caso de pérdida de la misma, que limita el acceso a la información a quienes no tengan las llaves de inscripción de la información. Entonces, ese sistema operativo que se llama ADJ, que es la segunda pestaña que ustedes ven azul, Aprendiendo de Jesús, es una apuesta que se ha venido desarrollando durante muchos años y hoy va en una versión que se llama la versión 6.2, y podría darle más información sobre ella, pero no quiero extenderme en razón al tiempo. Pero digamos, el sistema operativo es el que soporta todos esos elementos que permiten capturar la información, pero además protegerla. Eso es muy importante decirlo allí. Ahora, en este proceso de sistematización, protección y archivo, es donde se aplica un subproceso, que es el subproceso de archivo, que ya más adelante les contaré y retomaremos.
En tercer lugar está en cuarto lugar, la publicación de la información, ¿verdad? De toda la información recaudada, una vez analizada, categorizada o encuadrada en alguna de las vulneraciones que contemplamos allí en nuestro marco conceptual, el sistema nos genera un pequeño reporte de ese caso. Realmente es el caso se muestra en un parrafito como un resumen de la información, con el criterio de que esa información que sale publicada se reserva a la fuente, ¿no? Entonces los casos salen publicados sin fuentes como tal, como una medida de protección a la fuente, y más aún cuando son fuentes directas de la información. Esta revista Noche y Niebla ya hoy va en el número 57, o sea que se ha mantenido su publicación durante más de 27 años. Estamos hoy documentando más, o tenemos un registro de un poco más de 54.000 casos. Los casos, como tienen en muchas ocasiones más de una fuente documental, entonces las fuentes documentales están llegando a cerca de 90.000 fuentes de archivo. El archivo estaría constituido por más de 90.000 fuentes, o casi 90.000 fuentes, perdón, entre otros elementos que nos permiten publicar la información. Aparte de la revista Noche y Niebla, también tenemos entonces casos especiales que le llamamos casos tipo, que ya son casos que se hacen investigaciones a mayor profundidad, ¿no? Bueno, entonces les decía que aquí donde está señalado en amarillo, en este momento 3 de nuestra apuesta metodológica, es donde se da ese subproceso del archivo, que se ha venido creando, ¿no? Y su práctica realmente ha sido bastante intuitiva, en el sentido de que quien la inició con el ánimo de preservar esos archivos sin que se pudiera, digamos, sin que hubiese un elemento allí técnico presente, ¿no? O una metodología clara desde un principio. Se ha venido cualificando, pero lo que mi compañero le va a presentar, quien es la persona encargada del manejo del archivo en nuestro equipo de trabajo, el Banco de Datos del CINEP, es precisamente esa experiencia acumulada. Entonces le doy paso a mi compañero Alejandro para que continúe. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Alejandro Burgos y hago parte del equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos, también hace más de 10 años, junto con el compañero Jerry. Y pues yéndome un poquito hacia atrás de todo lo que acaba de exponerles Jerry, a partir de Noche y Niebla, yo quiero hablar un poco de lo que es el archivo como tal, cómo manejamos el archivo, y les podría empezar por una pequeña historia. El archivo data del segundo semestre del año 91 como parte del proyecto Banco de Datos y se convierte en un sostén de la información publicada en la revista Noche y Niebla. Es decir, el producto final es Noche y Niebla, pero detrás de la revista pues está el archivo que sustenta todo lo que allí se publica como un producto ya más elaborado, luego de hacer todos los pasos que indicó el compañero, de manejar el CIBEL y de recolectar la información. Es un insumo para la denuncia constante de las acciones y mecanismos y estructuras que atentan contra la dignidad de las personas. Sirve para la investigación de dinámicas regionales de los actores armados como de sectores sociales victimizados. Se construye por medio de denuncias e investigaciones desarrolladas por el equipo del banco, como también por personas y organizaciones interesadas en la búsqueda y proclamación de la verdad contra toda forma de ocultamiento e injusticia, principalmente por la red de bancos de datos, pero detrás de la red de bancos de datos están organizaciones eclesiales, estudiantiles, sindicales,
indígenas, afro y de todo tipo de organización social. La siguiente. El banco de datos, el archivo del banco de datos tiene tres objetivos fundamentales. El principal es prestarle un servicio a las víctimas y brindarle protección y sustento a sus testimonios. Ya Jerry hablaba de la información encriptada, de que las fuentes van directamente a un computador o a un espacio donde es difícil entrar porque es supremamente sensible la información. Un segundo objetivo fundamental es guardar históricamente un registro cronológico de las fuentes que sirven como sustento a la información recaudada por el banco de datos para hacer visibles los hechos que en la revista Noche y Niebla se publica. Y un tercer objetivo fundamental es buscar que el archivo del banco de datos incida socialmente como herramienta pedagógica en la construcción de un proyecto común de memoria histórica. Es decir, que le sirva a las universidades, que le sirva a la academia y que le sirva incluso a la justicia para eventuales denuncias, eventuales reclamaciones de verdad y memoria histórica. El archivo lo tenemos, o es una reflexión de que es otra versión, la versión que no se conoce, la versión aparte de la versión oficial. La vamos a conocer, es decir, hacer visibles otras voces diferentes a las voces de los victimarios, de los medios masivos de información, de los actores armados que son los que siempre hablan. Es la versión oficial que siempre se le muestra a la opinión o a la mayoría de la gente o a la gente del común. Las víctimas nunca tienen voz, entonces nuestra versión es la voz de las víctimas. Lo tenemos para luchar por la memoria y por la verdad. Esto implica trabajar para que la opinión pública local, regional, nacional e internacional conozca las realidades regionales y la situación de la población civil en medio del conflicto. Repito, es la otra versión. Bueno, la metodología del archivo tiene 10 puntos, pero los vamos a ir pasando también por cuestiones de tiempo, pues de una manera más bien rápida, que es una metodología que tenemos hace 20 años y que pueden ser puntos sencillos, pero que debemos tenerlos en cuenta porque así manejamos bien nuestro archivo. Ordenamos adecuadamente la información con una ficha donde está el número de caso, que ese número de caso no lo da automáticamente el CIBEL, que es el Sistema de Información de Violencia Política en Línea. Tenemos una fuente, la página, cuando se trata de una fuente de prensa, y la fecha de la fuente, que es diferente a la fecha del caso. Las fuentes no siempre llegan cuando se dan los hechos, sino a veces llegan 1, 2 días después en relación a la prensa. A veces las fuentes directas llegan inmediatamente por medio del internet, pero incluso a veces conocemos información de casos que han sucedido 10 años atrás o 15 años atrás y hasta ahora se conoce información, también lo guardamos como fuente. Entonces no es una cosa de inmediatez, pero sí tenemos fuentes incluso de que pueden haber aparecido ahora de casos de 10 años anteriores. Eso en cuanto a ordenar ordenadamente la información. En cuanto a la seguridad, en varias ocasiones la información, bueno, aquí en este caso a nosotros nunca nos ha sucedido nada con la información, afortunadamente, pero en el archivo digital contamos con copias de seguridad guardadas en lugares diversos. Esto vale para la información de todo tipo de casos, artículos, documentos, fotos, grabaciones en audio y video. Conocemos de organizaciones que les han hurtado la información. Por eso digo que guardamos varias copias en diferentes sitios seguros y encriptados por si esto sucede. Siguiente. Okay. Siguiente. Tenemos un equipo responsable que
evalúa cuándo, quiénes y en dónde y con qué medios vamos a manejar el archivo y a quiénes le vamos a brindar la información. En este caso yo soy la persona responsable del archivo, entonces nadie tiene acceso a él. Cuando queremos hacer alguna consulta o algún permiso para acceder al archivo, lo consultamos entre todos, entre todo el equipo, y pedimos permiso principalmente a los padres jesuitas, que son el padre Javier y el padre Alejandro Angulo, para que evaluemos a quién se le va a brindar la información y por qué la están solicitando. Pero en realidad el archivo lo manejo yo y a eso nos referimos: quiénes, cuándo y en dónde. La sistematicidad según el tipo de información relativa a los casos o artículos de análisis, jornadas regionales o nacionales. Es sano definir horarios de trabajo, es decir, el archivo no está abierto todo el tiempo. El archivo tiene unos horarios y tiene unas condiciones para que se pueda acceder a él y, repito, teniendo en cuenta quién solicita la información. El archivo permite hacer lecturas permanentes de los hechos, de las tendencias, de las fechas y de las actualizaciones. También es un material de consulta, posibilita acudir a fuentes para la elaboración de documentos como los casos tipo. Jerry señalaba que no solo hacemos Noche y Niebla, sino tenemos publicaciones que son casos tipo, como la que se refiere al caso de San José de Apartado o Barranca, falsos positivos 1 y 2, y hay 10 casos tipo más. Estos casos tipo se sacan básicamente del archivo. El archivo es un sustento a la información, brinda la oportunidad de sustentar los hechos ante eventuales denuncias judiciales, ante peticiones de otras ONG, familiares, abogados, investigadores, esto en consenso con el director y el equipo, sometido a un estudio de tipo de consulta, lo que les hablaba anteriormente. Existen normas internas hechas por consenso y acogidas de manera respetuosa y responsable por el equipo. Normas de acceso a sectores externos: conviene definir qué tipo de información abierto y quiénes, bajo qué condiciones, bajo acceso restringido. Siguiente. Conviene igualmente definir los horarios de atención, las personas responsables de dicha atención, los documentos de identificación de los visitantes, los documentos oficiales requeridos para solicitar la información. A veces resulta conveniente hacer un seguimiento de los visitantes en lo relativo a su procedencia, frecuencia en las consultas, y nunca es recomendable aprobar solicitudes de consulta o peticiones de información a través de la vía telefónica. Siempre les recomendamos que pidan una cita si quieren saber algo del archivo. Y en relación con la base de datos, pues ya es un proceso técnico que, en resumen, lo hacemos de forma cronológica, empezando por la fecha, el mes, el día. Trabajamos con la División Político-Administrativa de Colombia, donde un código de división político-administrativa sigue después de la fecha, y en este caso lo codificamos por medio de un analista, región o simplemente por el número de revista. Siguiente. Bueno, les comentaba que la guía para entender un poco el manejo del archivo es una cosa más metodológica, pero se hace en orden cronológico por año, mes, día, seguido del código de ciudad de origen según el listado de DIPOL y terminando con el código referencia del analista. Así, por ejemplo, si una fuente fue recibida el 20 de julio del año 2006 en hechos ocurridos en el departamento de Antioquia, se codificará de la siguiente manera: 2006-07-20-05, que es el código de Antioquia, el analista. El agregado 01 que aparece al lado del analista se refiere a que puede haber más de una fecha similar en hechos ocurridos en el mismo departamento y se utilizará la fecha cuantas veces sea necesario, con 1, 2, 3, porque, como decía el compañero, tenemos más de 90.000 fuentes en 54.000 casos, porque un caso puede tener varias fuentes. Hay fuentes que se repiten en el mismo municipio y departamento, entonces le agregamos un código que puede llegar a 3, 4, 5 para diferenciar la fuente. Hay una reflexión, bueno, lo de la guía, hay una reflexión del cofre de la memoria que escrito por el padre Alejandro Angulo hace dos años, pero que ese se lo podemos enviar porque es muy extenso, de 3, 4 páginas, se lo podemos leer un pedacito.
La memoria histórica es el tesoro de la humanidad y la construcción de los archivos de la memoria es una artesanía que guarda con respeto y veneración ese tesoro. Como todos los tesoros humanos, la memoria de los hombres acumula alegrías y tristezas, recuerdos entrañables que nos reconcilian con la vida y recuerdos desgarradores que nos repiten que no somos dioses. La memoria historia de las víctimas del conflicto armado colombiano encierra mares de sangre, abismos de crueldad, cordilleras de injusticia, encadenadas aún unas con otras, pero al mismo tiempo guarda cumbres de valor y océanos de amor familiar que mantienen vivo el ímpetu vital de una inmensa población que no se capitula frente a la sin razón de minorías ineptas y criminales. El artículo consta de 4 páginas, pero lo podemos enviar. Listo, Alejandro, muchas gracias. Y Jerry también, muchísimas gracias. Hemos recibido una buena porción de preguntas. Por el momento vamos a seguir con la continuidad de las conferencias. Entonces le vamos a dar la palabra a Estela Carreño. Estamos tomando nota de todas las preguntas y más adelante, enseguida terminemos la presentación de Estela, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas para ustedes 3. Entonces, Estela, nuevamente, asesora de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Hola, buenas tardes. Cabeza por mucho tiempo, buenas tardes, del Banco de Contenidos de la Dirección de Comunicaciones. Y la invitamos para que nos cuente un poco su experiencia y sus reflexiones sobre estas iniciativas de protección, de recolección y de protección de información. En este caso, más con una inclinación más fuerte desde las radios comunitarias. Estela, entonces, bienvenida y adelante. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los que están en esta videoconferencia. Inicialmente el proyecto que se llama Banco de Contenidos de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura nació de la necesidad de poder unir en un lugar las producciones que se habían realizado hace muchos años desde Colcultura. No sé qué edad tenemos los que estamos presentes en la audiencia, pero eran producciones que estaban y que se pasaban por Señal Colombia. Cuando cuando Colcultura pasó a ser Ministerio de Cultura, todas estas producciones quedaron en un archivo en donde estaban en riesgo de desaparecer. Esa es la parte de televisión. En la parte de radio se empezaron a hacer procesos de formación con emisoras comunitarias, con comunicadores en diferentes regiones del país. Y en el gran auge que tuvo la creación de emisoras comunitarias, se empezó a hacer producción de radio. Pero desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, también se empezó a hacer unos talleres semillas en donde empezaron a hacerse producciones desde lo local. Entonces, pues vamos a dar continuidad aquí, ya que tenemos la presentación. La misión, el valor misional de la Dirección de Comunicaciones es fomentar la cultura de la comunicación y por ello, como les estaba comentando, se fortalece a los creadores de contenidos para que desarrollen, produzcan y circulen por los medios de comunicación mensajes y contenidos de calidad, incluyentes y pertinentes, que contribuyan a una cultura democrática y al reconocimiento de nuestra riqueza cultural. Entonces, en este sentido, espérate un momento. Ya. En este sentido, la dirección, como les comentaba, nosotros empezamos a juntar estos dos grandes acervos que empezaron a salir de lo que era Colcultura y de estas producciones que empezaron a llegar a raíz de los talleres de formación que se hacían a nivel regional. De allí empezaron a surgir otros proyectos. Uno de ellos es Radios Ciudadanas. En su momento se llamaba Bárbara Charanga y empezó a crecer esta gran producción a nivel regional, dando cuenta de los relatos de lo local, los relatos de
nación, de su cultura, de cómo querían contar sus patrimonios, de su forma de contar, de sus maneras de contar. Nosotros simplemente damos como desde aquí, desde la dirección, se daban las herramientas para que en estos procesos de formación se pudieran llegar a hacer estas producciones. Pues bien, llegaba todo esto acá, pero no había pues como una organización, sino que se estaban guardando, y empezamos a hacer unos procesos de archivo de los dos acervos que se estaban creando, que es el acervo de televisión y el acervo de radio. En este sentido, tenemos los contenidos y empezamos a hacer dos procesos. Estos, en primera instancia, el primer riesgo que se detectó fue que se iban a perder los archivos de televisión por unos riesgos biológicos ambientales. Pues son cintas, estos archivos tienen una particularidad que son para los sonoros cintas de carrete abierto, Betacam, cassettes. Entonces estos riesgos biológicos y ambientales podían dañar este material, entonces ya estaba en riesgo de desaparecer. Y unos riesgos informáticos, que en el momento de almacenar, hoy en día pues se está almacenando en discos duros, en memorias, en la misma nube, también podían desaparecer. Entonces el proyecto busca conservar, preservar y además circular los contenidos que allí están. Las líneas de acción que tenemos es la preservación, la circulación y la conservación mediante procesos pues que ya muchos de nuestros compañeros han dicho en sus presentaciones. Estos procesos que nosotros tenemos están alineados con reglas internacionales, con leyes internacionales y con toda la normatividad que se tiene pues, en el tema de archivística. Pero la particularidad que tiene el banco de contenidos es que empezamos a desarrollar un proyecto por las mismas particularidades que tenían los soportes. Entonces, tenemos soportes audiovisuales, sonoros, fotográficos y multimediales. Entonces, no podíamos hacer como una catalogación con las mismas características de un archivo documental, ¿sí? Como un archivo de una biblioteca, y con un software con esas características, porque lo que nosotros queríamos era poder sacarle la mayor información al contenido para que pueda ser circulada y usada en otros momentos, aparte de su circuito natural de emisión, que es por emisoras comunitarias, emisoras de interés público, universitarias, canales comunitarios, canales de interés público. Como les comentaba, entonces empezamos a hacer un proceso de recuperación de todos estos archivos, aliados en los soportes análogos, como una entidad rectora que está manejando todo este tema de salvaguarda es la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que en estos momentos tiene 7.762 unidades de archivos audiovisuales análogos y 3.000 unidades de archivo sonoro. Los soportes digitales es el acervo audiovisual, sonoro y multiplataforma, que también está dentro del banco de contenidos y que además se está haciendo un depósito en la Biblioteca Nacional con 800 contenidos. Esto, como nuestros compañeros también han comentado, son procesos que tienen altos costos y el tema de archivo para poderlo tener en condiciones óptimas requiere como un recurso, una inversión alta. Entonces el proyecto empezó desde el 2014 como a trabajarse y pues en este momento ya tiene un punto de maduración más alto que ya les voy a mostrar en qué punto estamos. La digitalización, pues el material que les digo que estaba en riesgo de desaparecer, que era el de Colcultura y La Franja, que son 953 horas que ya están digitalizadas en el archivo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Estamos con el tema dentro del tema de calidad, de gestión de calidad del Ministerio de Cultura, y tenemos un procedimiento para el tema de salvaguarda de nuestros archivos. Dentro de la preservación tenemos el banco de contenidos como plataforma, que es el acervo audiovisual sonoro y multiplataforma, que tiene 2.445 contenidos para consulta en línea, 10.000 recursos catalogados. En depósito legal, el acervo
audiovisual, sonoro y multiplataforma que están en depósito legal digital en la Biblioteca Nacional de Colombia. Y además se ha hecho circulación de varios contenidos en la red de bibliotecas públicas de todo el país. En la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano tenemos consulta de este acervo en análogo, pero pues tendría que hacerse directamente allá en la fundación por temas de pues que son productos que tienen que ser escuchados o vistos en unas máquinas especiales que pues ya no se encuentran en la cotidianidad. Ahora sí, ¿qué es el banco de contenidos? El banco de contenidos, voy aquí a salirme un momentico para mostrarles una presentación. Hola Estela, Hola, ¿estás aquí estoy. con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿Estás abriendo la página de ejemplo del banco de contenidos? Sí, pero voy a seguir con la presentación un momentico. Ah, vale, perfecto. Ese era, Bueno, era entonces, un video que se activa acá en la presentación, pero pues lo activé por fuera para que no, porque para que no no, se... en este momento, ya. En este momento estamos en la misma diapositiva. Listo. Vale. Entonces ya aquí pues yo voy a terminar como de mostrarles esta parte de lo que es el banco de contenidos, que es pues como... entonces no pudieron ver el video. No, creo que no lo activé acá. Bueno, ahorita les muestro la parte ya de la plataforma. En esta plataforma... Estela, si quieres, perdón te interrumpo, si quieres nos compartes luego el link, o si es posible, para que sí. le dejemos como un recurso adicional que puedan consultar los participantes. Sí, yo lo voy a compartir. No vimos ningún video, no recibimos No vieron ni nada. No lo Ya, un vimos. segundito. Vale. Igual voy a entrar al banco termino acá esta partecita y ya entro al banco. Creo que no. Listo, entonces No continuamos compartí contigo. la esta. Vale. Listo. Entonces el banco de contenidos es el espacio en donde juntamos todo esto que hicimos de recuperar, de digitalizar y lo ordenamos en distintos soportes. Acá, como pueden ver, pues el sonoro tiene una cantidad altísima porque pues se desbordó mucho la producción a partir de estos procesos que se hicieron de radios ciudadanas, de cultura y convivencia, de todos los proyectos se fortaleció mucho la producción a nivel local y regional en distintas temáticas y tenemos 1558 soportes. Audiovisual son 781 que están en línea, multimedia que es producto de las convocatorias que saca el Ministerio de Cultura con una convocatoria que se llama Crea Digital junto con el Ministerio, con MINTIC. De texto tenemos 16 que estamos recién empezando como con esta categoría, de imagen y de videojuego. Entonces las temáticas que se abordan es paz, niñez, tradiciones, patrimonio, medio ambiente, diversidad étnica, memoria, artes. Y la circulación, como les comentaba, las producciones se hacían como un circuito natural de emisión. Si era una producción de radio, pues pasaba por la emisora comunitaria o por la emisora universitaria. Si era una producción audiovisual, pasaba por la red de televisión pública. Y lo que hace el banco de contenidos es, a través ya de tenerlos aquí catalogados y en versión en línea, poder reactivarlos de alguna manera y que se pueda volver a ver no en su circuito natural, sino que ya se pueda ver en otro momento. En audiovisuales, no sé si se ve muy chiquito, pues vemos como los beneficiarios en los canales comunitarios, los contenidos circulados en esos canales, y más o menos como una inversión que también se hizo. Pues el material audiovisual sí requiere que sea esté con los estándares de calidad para ser emitidos, entonces sí se requiere hacer unas copias para que se puedan pasar los contenidos.
Hemos hecho una estrategia en redes del banco, en donde pues desde el 2015 ya hemos alcanzado el tema de seguidores, de solicitudes al banco, en distintas estrategias de circulación de estos contenidos en esta plataforma. En las plataformas digitales con las que cuenta la dirección, el ministerio es Magaré, que es una plataforma infantil, la televisión en Iberoamérica, y RTS Play, que son unas ventanas de circulación que están ahora circulando nuestros contenidos. Y la red de emisoras públicas y comunitarias, en donde pues, se ha circulado 712 programas y 66 series durante los últimos 5 años. ¿Qué pasa con esta circulación? Y pues lo que nosotros queremos es reactivar esa memoria a través de esos contenidos y que los relatos no pierdan vigencia y que se vuelvan a contar esas historias como esa radiografía de lo nacional, de que nos hace, qué relatos se cuentan desde distintas regiones. Esto es lo que busca el Banco de Contenidos, que esté reactivándose constantemente esa memoria colectiva. El Banco de Contenidos ha sido referente para la creación del archivo de Palenque, que tiene las mismas características. El archivo de Palenque tiene archivo audiovisual, tiene sonoro y una cantidad altísima de archivo fotográfico que hizo de la mano con el colectivo Línea 21, cuando hicieron como todo el tema de recuperación de su memoria y en el territorio, haciendo pues una pesquisa de un alto material fotográfico. El archivo Palenque guardó toda esa recolección de material y lo tiene organizado, y lo que ellos hicieron es o lo que ellos quieren hacer, porque ese es un proyecto que está en estos momentos se está haciendo, es poder con el referente del archivo del Banco de Contenidos poder hacer estos procesos de conservación y preservación a largo plazo y además de circulación. También propone hacer una plataforma en donde estén los contenidos con una catalogación, una consulta, y que las migraciones de bases de datos sean de fácil acceso, el tema de la creación de series, de colecciones digitales a través de mapeos en georreferenciación, de poder ubicar sus archivos dentro del territorio. Para ellos es muy importante. Y el tema de la catalogación, pues se realiza con una ficha de catalogación que nosotros manejamos, que ya se las voy a mostrar ahora sí ya en el sitio. Ahí están nuestros datos, que después también se los compartiremos. Ahora sí me dicen si ya están viendo. Creo que ya ahora sí compartí la pantalla. El Banco de Contenidos, cuando nosotros, el tema de derechos de autor, ahora sí están viendo el banco. Está cargando, Estela. Esperemos un segundito. Bueno. Parece que sí está cargando. Parece que sí. Vale. Entonces yo les compartí el Todos los link participantes. ¿Algún participante nos puede confirmar por el chat si están viendo ya la página que nos está compartiendo Estela? Sí, listos. Perfecto. Listo. Entonces aquí, Estela, gracias. Cuando tú entras al banco, entras a se abre una ventana. El tema de derechos de autor es muy importante, pues, porque pues son producciones realizadas y pues tienen altos niveles de creatividad y todo esto, pero entonces los realizadores ellos quieren que se circulen sus contenidos y nos dan unas autorizaciones de uso para que puedan ser circuladas en la plataforma. La premisa del Banco de Contenidos es que sean usados sin ánimo de lucro, con fines educativos, culturales. Entonces, pues tenemos esta primera ventana que nos muestra como el uso que sea adecuado de este banco. El Banco de Contenidos está diseñado para que se pueda hacer colecciones, series. Acá hay
un lugar para que la gente que recién quiere hacer producciones audiovisuales, es como una caja de herramientas que te permite hacer como una ABC para poder hacer producciones audiovisuales, un contacto y el buscador que les decía. En esta primera parte tenemos los contenidos destacados del banco, donde pues este mes estamos celebrando el mes de la diáspora africana. Entonces aquí tenemos como destacado, se demora un poquito en cargar, pero es para mostrarles un poco como lo que está pasando con nuestro banco. Entonces hacemos especiales en donde aquí se juntan todas las producciones que se han realizado, una selección que está por series, hay producciones audiovisuales, pues tiene el icono de la cámara, serían producciones audiovisuales, las sonoras, en donde juntamos una colección grande para que sean con la temática de la diáspora africana en este caso. Entonces aquí hay textos, si se pueden dar cuenta. Es como para facilitarle esas búsquedas a los que llegan al banco, decir, bueno, a través de las colecciones puedo ver cosas que ya me tienen organizadas, pero yo también puedo hacer unas búsquedas temáticas especializadas para ver qué puedo encontrar. No sé si alguno de los asistentes quiera hacer una búsqueda y me digan, la buscamos acá. Que se les ocurra que podamos encontrar en el banco. No estoy viendo la pantallita para no cerrar, entonces si alguien me puede decir para no cerrar. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de memoria. Voy a poner una palabra, es un buscador como en Google, le digo buscar y él me arroja una búsqueda dentro del banco de contenidos sobre esa palabra que encontró sobre memoria. Entonces aquí está haciendo la búsqueda, ya me están saliendo temas que están o producciones que hablan sobre el tema de memoria, ¿sí? Acá están las series que me dan resultados de esa palabra, y acá están los contenidos que se pueden ver en línea. Entonces, si ustedes ya quieren navegar pues, a través de la plataforma para hacer sus consultas. Y hay unos recursos que no están todavía en línea, que son los que les digo que están en análogo y no lo podemos colgar en la plataforma. Digamos que yo quiero ver o solicitar en mejor calidad alguna producción de las que encuentra acá en el banco, o hacer búsquedas y empezar a solicitar distintos temas. Entonces aquí estas son producciones que ya se encuentran en línea. Voy a mostrarles un poquito la ficha que tenemos para el producto. Acá está el título de la serie, una sinopsis, la fecha que fue realizada y un número de catalogación, que ese ya les muestro cómo se genera desde el banco de contenidos de nuestra plataforma, en la parte del banco, en la parte de administración. El título de la serie, cuándo fue realizada, el lugar y la duración. Tenemos sinergias, interacción con redes sociales, entonces yo puedo aquí compartir en mi muro, bueno, no lo tengo abierta, pero puedo compartir en mi muro las producciones, y si yo quisiera tener esto de buena calidad o de una alta calidad para compartirlo en otro momento, yo podría hacer la solicitud de este contenido. Entonces le doy solicitar, y aquí ven que hay como un carrito de compras, se empieza a reservar con esas solicitudes, ¿sí? Digamos que si quiero hacer otra búsqueda y quiero hacer otra solicitud dentro del banco de contenidos, acá ya está también diferenciada por series. El banco de contenidos lo que está haciendo en lo que se ha hecho en las últimas producciones, ha sido unos acompañamientos en tema de patrimonio y de las declaratorias patrimoniales.
Esta fue la última producción que ha sido realizadas por productores locales. Tenemos la sinopsis y una sugerencia de uso para que las personas que estén interesadas, no solamente que sean radios o que sean canales, sino que tengan los contenidos puedan ser usados de otra manera. Entonces, digamos, podemos hacer este, que es un sonoro, y yo puedo hacer esa solicitud de esta producción. ¿Sí? Entonces ya tengo solicitudes en mi carrito. Entonces digamos que ya no quiero solicitar más. Entonces aquí en el carrito de compras, decimos carrito de compras, pero es un carrito de contenidos para poder hacer las solicitudes. Se llena una ficha muy básica en donde nos llega las solicitudes y nosotros a vuelta de correo les entregamos las producciones, si no pesa mucho se las hacemos llegar vía correo y acá hay una parte para el uso del contenido. Entonces aquí les voy a mostrar la parte espérate que es que no me deja ver, en donde ya tenemos la ficha para mostrarles es que no me deja ver. Espérate. Aquí esta es la parte de administración del banco de contenidos, en donde ya se ve como la ficha de catalogación y en donde tenemos las solicitudes. Si yo hubiera diligenciado esa parte de la solicitud que acabamos de hacer, el ejercicio de solicitud, me llegaría acá, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la ficha, es la misma ficha que les comentaba que el colectivo de Palenque está también asumiendo para su catalogación, porque pues son las producciones, pues los productos son distintos a un documento que se pueda catalogar con otras características, tiene unas características especiales. Entonces, aquí voy a hacer una catalogación, pues les voy a mostrar cómo es la ficha. Tratamos de elegirnos con la catalogación de MAR 21, en donde tenemos lo mismo que aparece en lo que les mostraba ya en la plataforma, está aquí, de esta manera. Hay una parte que no se deja ver, que es una parte de la ubicación física o el peso, que si ya no sirve para temas de digitalización o de migración de la base del banco de contenidos a otras plataformas, de requerirlo de alguna manera, y un espacio en donde trabajamos el tema de las autorizaciones de uso para saber que tenemos la autorización y podemos circularlo en nuestra plataforma. Eso por un lado. El banco de contenidos lo que está buscando es que todos estos proyectos se puedan ver estos relatos y no se pierdan en ese universo de las producciones que han hecho, sino que tengan un lugar para que se puedan usar de otra manera y que se puedan, más allá es como contar las regiones más allá de la violencia, sino más desde su patrimonio, desde su memoria, desde su cultura, y es como una radiografía que pueda darnos cuenta de cómo se ve el país desde sus producciones locales y no contar como con todas estas producciones que se hacen a nivel central y que a veces no dan cuenta de lo que es cada región, sino que ellos, el banco de contenidos y las producciones que se han hecho sí lo están dando. En estos momentos lo que se está trabajando y vamos a iniciar ese tema es a trabajar con material de archivos
de archivos audiovisuales, sonoros y fotográficos, un laboratorio de creación de contenidos haciendo uso de material de archivo en San Basilio de Palenque, pues debido a toda a su capacidad y todo lo que ellos quieren hacer a partir de su memoria y poder reactivar todo lo que ellos tienen ya guardados en el archivo y que ya tienen catalogado. Entonces, la idea es que podamos, la próxima semana ya podemos hacer ese laboratorio y poder tener contenidos, producciones audiovisuales, sonoras y fotográficas y escritas a partir del material de archivo que ellos ya vienen revisando de sus producciones. No sé si pueden, pues ya podrían ahí como navegar más en el banco de... que decía campesinos, es que no podía ver la parte de la ventana, entonces, ¿quieren que busque contenidos de campesinos? Estela. Sí. Hola, Cris. Es que no podía ver la ventana. Sí, entonces no, acá hay producciones. Yo creo que ya podemos dejar, ya conociendo la ruta para encontrar el banco de contenidos y teniendo el enlace, podemos dejar que cada uno de los participantes busque los contenidos que le interesen y puedan encontrar pues, las producciones que les llamen la atención. Yo quisiera ya pasar a un pequeño espacio para preguntas. Sí. Quisiera comenzar con un par de preguntas que quiero formularle tanto al CINEP como a Estela para que nos hagan el favor de responderlas, porque veo que en el espíritu de lo que he recibido a través del chat hay dos puntos que me parecen muy importantes en ambos casos. El primero de ellos siento que es cómo participar en un sentido amplio, de no solo cómo consultar, sino también cómo usar la información que hay en los bancos de datos que ustedes tienen, cómo compartir información con ustedes. Yo quisiera saber cómo las organizaciones sociales y las organizaciones de víctimas pueden participar un poco de la construcción y del gran repositorio que ustedes están generando. No sé quién quiera comenzar. Tal vez tú, Estela, ya que estás hablando, tienes la voz. Hola. Perdón, es que Alejandro, le había desactivado el micrófono. Las premisas del banco es poder, pues, todos estos procesos que han sido acompañados de formación, de que han ganado becas de estímulos, hagan parte del banco de contenidos y como que empiecen a hacer como el tránsito de poder llegar allí, cumpliendo ciertos protocolos. Pero se está abriendo un poco más para poder incluir otras producciones que quieren estar dentro del banco. Entonces, lo que necesitaríamos es como que llenar la ficha de catalogación, la ficha de catalogación básica y una autorización de poder circular los contenidos, o sea, tener el tema de derechos de autor como cubiertos para poderlos circular dentro de la plataforma y no tengamos inconvenientes en el momento de circularlos. Ya sería de pronto como un acuerdo ya entre el Ministerio de Cultura y la persona que quiere tener sus contenidos aquí, de las características que tiene el banco, pues son características culturales, que muestran su patrimonio, que muestran sus relatos, que muestran su historia. De hecho, recientemente se hizo se hizo este proceso que les estoy contando con unas producciones que se hicieron con Conciencias, y era el tema de la ciencia con los niños, y es una producción audiovisual que cuando ustedes puedan ahí buscar en el banco, ahí la van a encontrar, y eso fue la manera como pues pudo entrar
¿pudo entrar? No, pues como que se hizo como esa concertación para que las producciones entraran al banco de contenidos. En estos momentos el banco ya está escalonando un poco también, pues porque básicamente estaba como dentro de la dirección de comunicaciones, pero dentro de todo el ministerio y todas las direcciones están haciendo contenidos, y es pues un gran banco en donde no se puede circular. Entonces en las distintas direcciones han hecho producción, gestión del conocimiento, y pues no tienen un lugar donde circular. Entonces en las otras direcciones del Ministerio de Cultura ya van a empezar a ser parte del banco de contenidos, haciendo estos requisitos que les estoy diciendo, llenando la ficha de catalogación, teniendo la autorización de uso de estas producciones, y así vamos empezando a hacer como una gran red y una cadena de contenidos culturales y pues de calidad para que puedan ser circulados aquí. Gracias, Estela. Quisiera también escuchar a Jerry y Alejandro sobre qué posibilidades o qué formas de participación tendrían nuestras organizaciones participantes en el sistema, o en los sistemas que ustedes han ido desarrollando. Sí, bueno, inicialmente hay un ruido que a mí no me deja escuchar muy bien la pregunta, pero habla del tema de participación, y hay dos cosas, tiene que ver y está relacionado un poco con las preguntas que hacen, ¿no? Porque tal vez nuestra ruta de participación es a la inversa, ¿no? Nosotros no esperamos de pronto que la gente acuda a nosotros, sino que las herramientas que el Banco de Datos del CINEP ha desarrollado, tanto metodológicas como conceptuales, técnicas, tienen un principio, ¿no? Y el principio es que son de dominio público. Entonces, por ahí alguien preguntaba, si mal no estoy, Richard, acerca de la posibilidad de compartir la herramienta, de uso de herramientas. Pues las herramientas son de dominio público, ese es un principio, digamos, un trabajo en favor de las víctimas, así que quien bien pueda usarlas, ¿no? O quien bien quiera usarlas, el banco de datos entonces lo que facilita es apoyo y acompañamiento metodológico y técnica para que las organizaciones mismas sean quienes usen esa información, ¿verdad? Y ellos puedan, ellos mismos puedan entonces procesar la información, constituir sus propios bancos de datos, darle un manejo a esa información, y por supuesto eso, digamos, luego se retribuye, ¿no?, al banco de datos, digamos, con el principio de compartir la información que las organizaciones, las comunidades o la gente quiera compartir, ¿no? Hay organizaciones, o tenemos experiencias que hemos acompañado durante muchos años, y las instituciones o las organizaciones dicen, no, compartimos parte de esta información, o queremos nosotros preservar nuestra información, la tenemos aquí guardada. Entonces, digamos, ese es, digamos, una vía de participación. Está abierta, el Banco de Datos está abierto, bueno, a recibir y acompañar procesos de documentación de información en el marco del trabajo de lo que hemos explicado, ¿no? Armando hablaba y eso, con esto creo que doy respuesta a la pregunta de Armando también, porque lo que ofrecemos es un apoyo técnico y metodológico para la puesta en marcha. Edwin decía, bueno, tuvimos una experiencia, pero no funcionó muy bien. Y sí, bueno, nosotros ofrecemos las herramientas, digo, metodológicas, técnicas y acompañamiento humano, pero también requiere un compromiso de parte de la organización. Por ejemplo, nuestro sistema de información, como el estándar es ofrecer protección de la información, para garantizar la protección de la información tiene una actualización semestral, ¿no? Una actualización semestral que lo que permite es que, por ejemplo, a nuestros servidores
no puedan ser, o bueno, si son atacados, recibimos miles de ataques realmente. Alguna vez contamos más de 3.000 ataques informáticos a nuestros servidores. Pero entonces por la sensibilidad de la información es mantener el sistema de información actualizado, tener una persona capacitada allí siempre disponible a él que pueda hacer esa labor y digamos se haga responsable de eso. Entonces hay una corresponsabilidad allí. Entonces si están las herramientas, son de dominio público, ¿verdad? Facilitamos apoyo y las organizaciones luego deciden cómo participan en esta apuesta que llevan muchos años. Estoy tratando de enlazar tu pregunta, Andrés, con las preguntas que están ahí para que nos queden un poquito en el aire, porque... De acuerdo, bueno, muchas gracias. ¿Sí o no? Perfecto, perfecto, está perfecto el ejercicio. De hecho, ya ha respondido algunas... Y una última que es la de María, que María dice, bueno, faltan a María y Alejandro. Entonces María decía, bueno, ¿y por qué los jesuitas toman las decisiones? Bueno, hay que, no completamente, no digamos internamente, yo le digo, el CINEP, se nos olvidó decir, es una organización de la Compañía de Jesús, o sea, de la Comunidad de Sacerdotes Jesuitas, que ellos son sus fundadores, subdirectores también, aunque el director es secular, pero digamos ya en el relacionamiento que hay con las organizaciones o con la red de banco de datos hay un principio de autonomía. Entonces cada organización, repito, decide qué compartir y digamos y cómo compartirlo, ¿no? Eso es. Y finalmente lo del Armando decía, bueno, no estoy consultando rápidamente y no veo casos de población LGBTI. Ha sido un avance progresivo. Por ejemplo, en el año 2008, nuestro marco conceptual tuvo una actualización que introdujo categorías, por ejemplo, de violencias de género. Ya desde ese momento también se introdujo dentro del perfil de las víctimas, que no se puede hacer, no lo puede ver en la consulta pública, pero dentro del perfil de las víctimas, las características de las víctimas, el tema del enfoque de género. Y esta información, bueno, digamos, la hemos venido trabajando en la medida de que conocemos de ellos. Ya hoy, gracias a las organizaciones LGBTI en todo el país, en las regiones, conocemos más información, bueno, y a las personas también que se autorreconocen como tal. Entonces, tenemos más información y podemos entonces darle mayor especificidad al perfil de las víctimas que están allí, ¿no? Entonces, eso es por el momento, ¿no? Creo. Andrés. Gracias, Jerry. Muy completa su ronda de respuestas. Yo solo le agregaría entonces una pregunta adicional para Estela, y es muy referida a lo que Jerry ya nos comentó frente a el apoyo que ellos pueden brindar en materia metodológica y apoyo en la conformación de este tipo de iniciativas. ¿Existe algún tipo de iniciativa pedagógica, de capacitación o de acompañamiento que el ministerio brinde a las organizaciones que quieran documentar y organizar su información audiovisual por parte de ustedes? Sí, Andrés, nosotros, de hecho, la primera fase que se hizo con el archivo de Palenque, fue así, fue como pues, compartiéndome nuestra ficha, los protocolos para saber pues, si es un archivo audiovisual, qué características tiene, el tema de si es digital, si es análogo, si es la fotografía. Nosotros desde la dirección nuestro compañero Carlos Andrés Ruiz y yo hacemos ese tipo de socializaciones y compartimos pues, los instrumentos que trabajamos en términos de catalogación. Y sí, eso está abierto para todo el que lo requiera y lo podemos compartir. Se puede hacer una solicitud a la Dirección de Comunicaciones y allí pues alguno de los dos pues acompañaríamos a los que estén interesados y cuenten con esta clase de archivos, que tengan estas características. Vale, muchas gracias, Estela. Por último, dos preguntas rápidas.
Ahí, bueno, vamos a continuar discutiendo estos asuntos en el foro que vamos a conformar sobre este webinar. Entonces, les agradecemos y siguen a nuestros conferencistas y siguen atentamente el desarrollo de este foro para seguir respondiendo algunas preguntas que vayan emergiendo sobre los temas tratados hoy. Por otra parte, hay mucho interés en recibir en tener el contacto de ustedes y poderse comunicar. No sé si ustedes están de acuerdo. Nosotros facilitaríamos un enlace para lograr que haya el contacto entre las organizaciones, si están de acuerdo. Sí, yo no tengo problema. Bueno, Jerry, Alejandro. Igualmente, sin ningún problema. Sí, igual, Sin ningún no hay problema. ningún Perfecto. problema. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, así las cosas, pues ya siendo un poco más de las 4 de la tarde, les agradecemos a todos por su participación, por estar tan activos. A los conferencistas les agradecemos inmensamente, han sido muy ilustrativas y muy juiciosas sus intervenciones. Creo que nos esclarecen muchas inquietudes y nos dan muchas ideas para seguir adelante. De aquí en adelante también debemos pensar que las organizaciones pueden inspirarse o pueden buscar algún tipo de proyectos en los que quieran replicar o tener un camino similar al que ustedes han desarrollado desde sus organizaciones, y sería bueno intercambiar ese tipo de experiencias. Ustedes podrían compartirnos, le pregunto tanto a Jerry, Alejandro como a Estela, información metodológica, información conceptual que pudiéramos guardar en nuestro banco de recursos del curso para que nuestros asistentes puedan consultarla. Sí, Listo, perfecto. Sí, sí. Entonces, ¿perdón? sí, no tengo ningún inconveniente. Perfecto. Entonces, más tarde me comunico con ustedes para que miremos qué tipo de información podemos recolectar y subir para que puedan consultar nuestros participantes. No siendo más, les agradezco muchísimo en nombre de todos nosotros por su participación, y los invitamos también a estar atentos al curso y al próximo webinar que tendremos la próxima semana sobre temas de conformación de archivos de derechos humanos.